En este tutorial sobre la etapa de potencia les vamos a hablar sobre las tres partes que componen esta etapa. La vamos a detallar y la vamos a explicar cada una. Explicaremos el CG3525, su configuración, para qué sirve y su configuración interna la explicaremos también. Hablaremos sobre el driver HIP4081 y por qué es importante colocarlo como intermediario y cuál es su función. Y finalmente hablaremos sobre el puente H. Mostraremos sus ventajas, para qué se usa, cómo se configura y cuáles problemas tiene y cómo solucionarlos. Esta es la etapa de potencia tutorial. Quédense. El CG3525 es un regulador modulado de ancho de pulso. Es extremadamente usado en convertidores de DC a AC, es decir, inversores. También en sistemas de UPS, en sistemas de energía solar, en power supplies y cargadores de batería. Las características principales que tiene este dispositivo son un voltaje de alimentación entre 8 voltios a 35 voltios, un voltaje de referencia de alrededor de 5.1 voltios, que más adelante les mostraré de dónde sale este voltaje, un soft interno, terminales separados de oscilación y puede variar frecuencia y ancho de pulso. A continuación tenemos aquí lo que es el diagrama interno del CG3525. Nos enfocaremos no en la configuración que tiene afuera, porque eso lo trataremos más adelante, sino que hablaremos sobre su configuración interna, qué componentes tiene dentro de él. En la parte superior vemos que tiene el Reference Regulator o regulador de referencia. El pin 15 es la entrada en donde, como ya mencioné, se le pueden entrar desde 8 a 35 voltios, y en el pin 16 siempre va a salir 5.1 voltios, que para la circuitería y las diferentes configuraciones que se le pueda aplicar a este integrado. Tenemos lo que es la parte de oscilación, que es necesaria para producir el PWM. Tenemos un op-amp comparador en los pines 1 y 2. Modificando el voltaje de estos dos pines es que podemos obtener la variación del ciclo del trabajo de PWM. Cuando se incrementa el voltaje del pin 1, el ciclo de trabajo decrece, y si se incrementa, entonces ocurre lo contrario. Estos pines que vemos aquí, el 11 y el 14, son los pines de salida. Este dispositivo tiene dos salidas PWM, las cuales están contrarias unas a la otra. Es decir, que cuando aquí el ciclo está en alto, en un momento en el pin 11 el ciclo va a estar en alto, pero en el pin 14 el ciclo va a estar en bajo, y viceversa. Cuando aquí estará en bajo, el pin aquí estará, el ciclo de trabajo aquí estará en alto. Esto es muy beneficioso e importante, porque si se llegaran a encontrar los dos ciclos de trabajo activados al mismo tiempo, es decir, al mismo tiempo que estén en alto, lo que va a provocar es un cortocircuito en la alimentación. O sea, cuando esté funcionando ya sea el puente H o la configuración push-pull. Esta parte que vemos aquí, el pin 4 y 3 son salidas, que es la número 4 es una salida de reloj y la 3 es para sincronizar el dispositivo. Esta es la configuración básica, la que vemos afuera, para que nos dé el PWM, y vemos cuáles son los dispositivos necesarios para producir eso. En el pin 13, por ejemplo, está la alimentación de los transistores que nos van a permitir sacar el PWM, por lo cual este pin se debe conectar a BC o BCC en su equivalencia, que también sería conectarlo al pin 15. Ahí vemos todos los componentes que tienen: referencia, regulador, estamos recapitulando, regulador de referencia, los osciladores necesarios para producir lo que es el PWM, que está por aquí. Tenemos op-amp y diferentes compuertas lógicas con transistores para poder sacar lo que es la salida del PWM. En la parte del oscilador, ya para finalizar,
con la RT y estos dispositivos que podemos ver aquí, si se le agrega un potenciómetro, esto nos va a permitir lo que es variar la frecuencia de la salida del PWM. O sea que esto es un variador tanto de ancho de pulso, es decir PWM, como de frecuencia, lo cual es necesario para ajustar y calibrar las especificaciones con las cuales queremos que trabaje nuestro inversor. Si estás empezando a armar la primera parte de tu inversor en el ámbito de la etapa de potencia, te recomiendo que te quedes, porque aquí te vamos a explicar cómo debes configurar el CG3525 para producir las dos salidas PWM que son necesarias para el siguiente circuito de esta etapa. En esta primera parte, en este primer circuito de los tres que involucra la parte de potencia, vamos a ver cómo está configurado. En el pin 1 podemos ver cómo viene y se conecta al pin 9, mientras que el pin 2 va hacia una resistencia de 220 kilos. Es nuestra recomendación, pero se pueden poner valores aproximados. Luego viene hacia un potenciómetro, puede ser de 10 kilos, y con una resistencia de 2.2 kilos va hacia el voltaje de referencia en el pin 16, y con una resistencia de 10 kilos en una de los pines del potenciómetro viene hacia tierra. Recordando que los pines 1 y 2 son los comparadores, y por eso a medida que variemos este potenciómetro que está aquí, variará el ancho de pulso, como explicamos en la parte anterior donde hablábamos del CG3525. Como saben, como ya les mencioné, el pin 3 y 4 se dejan en el aire puesto que son salidas. Pero tenemos también el pin 5 y 7, los cuales van interconectados y con un capacitor que puede ser de 1 microfaradio o de 0.1 microfaradio. Es simplemente un capacitor de acople, se manda a tierra. Cabe destacar que aquí también en esta parte se le puede poner un capacitor de acople, pero que si no se lo pone igualmente va a funcionar. En el pin 6, como mencioné en la parte anterior también, utilizamos una resistencia de 2.2 kilos y la mandamos hacia una resistencia variable que nuestra recomendación es que sea de 50 kilos, puesto que este valor de resistivo nos permitirá poner una frecuencia de 120 Hz, que ahora les explicaré por qué necesitamos 120 Hz. Por lo tanto, esta resistencia variable será el variador de frecuencia. Entonces, en este circuito ya vemos cómo tenemos dos potenciómetros, uno para el variador del ancho de pulso o PWM y otro para el variador de frecuencia. En este lado del integrado tenemos el pin 16, que es la referencia, el pin 15, el cual es la alimentación, que le podemos entrar desde 835 voltios, el 13, que es la alimentación de los transistores del PWM, que va conectado también a VCC. Tenemos la salida 14, una de las salidas del PWM, salida número 1, y tenemos la salida 11, el pin 11, que es la segunda salida del PWM. El pin 12 lo mandamos junto con el 10, lo mandamos a tierra, y ahí tenemos finalizado lo que es nuestro circuito de variador de ancho de pulso y variador de frecuencia. Es importante que tengamos o que pongamos los potenciómetros en un lugar asequible, puesto que mientras estemos calibrando nuestro circuito, necesitamos espacio para poder hacerlo de manera correcta y precisa. Se necesita en un inversor tener el variador de ancho de pulso, estoy haciendo un paréntesis, porque a medida que se le vaya agregando carga al inversor, se necesita que el ancho de pulso se vaya ampliando, y esto lo va a lograr el PWM, porque si no existiera un PWM, cuando se le agregara más carga de la cual esté el circuito configurado, si se le agrega más carga que no esté contemplada en el diseño del circuito, el inversor simplemente va a dejar de funcionar. En cambio, si tenemos un PWM, mientras más carga le agreguemos, entonces más ancho será nuestro pulso o ciclo de trabajo. Cabe destacar que a medida que variemos este potenciómetro de PWM, van a ir haciendo funciones contrarias cada una de las salidas. Esta va a ir ampliando, mientras esta amplía, mientras movemos un potenciómetro, esta puede ir ampliando la salida de PWM1, pero esta va a ir disminuyendo.
¿Para qué? Para que nunca en la vida los dos ciclos de trabajo en alto se encuentren. Porque si se encuentran, vamos a ver en la siguiente etapa qué es lo que puede pasar. Se van dando un preámbulo, lo que va a ocurrir es que se van a activar todos los transistores del puente H y va a ocurrir un cortocircuito. Entonces, ya explicada la parte del PWM y por qué es necesario para el inversor y cómo funcionan las salidas que nunca van a topar, porque ya saben lo que va a ocurrir. Entonces vamos a pasar a lo que es la parte de frecuencia. Este variador de frecuencia que vemos aquí, les recomendamos de 50 kilos para que se pueda poner la frecuencia a 120 Hz. ¿Por qué 120 Hz si solamente en los hogares del mundo la frecuencia normal que se utiliza son entre 50 y 60 Hz? Bueno, si queremos que la salida del PWM nos dé 60 Hz, o sea la salida al final, que nos va a salir una onda C, si queremos que nos dé 60 Hz, necesitamos ponerlo a 120 Hz. ¿Por qué? Es simple. Como podemos ver aquí, el PWM tiene un ciclo de trabajo que va de alto a bajo, de alto a bajo. Entonces, mientras esté en alto, se está aprovechando la frecuencia, pero mientras esté en bajo, se va perdiendo parte de esa frecuencia. Por lo cual, en este caso que podemos ver aquí, se va a aprovechar la mitad de la frecuencia, puesto que si lo llevamos a proporción, es la mitad de la onda cuadrada AC, la cual está en alto, por lo cual simplemente o solamente se está aprovechando un 50% de la frecuencia. Lo mismo ocurre aquí abajo. Entonces, si queremos que nuestro inversor o sea, sacar de nuestro inversor una frecuencia de 120 Hz, necesitamos establecer la configuración del CG3525 a 120 Hz para que en la salida de PWM podamos tener 60 Hz, ya que se pierde la mitad debido al ciclo de trabajo que tiene el PWM. Entonces, en el siguiente paso vamos a ver qué circuito se le agrega a este para continuar con la etapa de potencia. Aquí tenemos un osciloscopio y podemos ver las dos salidas del CG3525 y como ven, como ya les dije, no chocan, es decir que el ciclo de trabajo aquí está en alto, vuelve abajo, pero aquí entonces se pone en alto. ¿Para qué? Para que al mismo tiempo no estén activados los dos ciclos de trabajo. Entonces si variamos, esto es un ejemplo de qué pasa al variar el PWM. Entonces observemos con atención. Como pueden ver ahí está disminuyendo, ahí está el mínimo y aquí está al máximo. Entonces ustedes pueden ver ahí como nunca varíe lo que varíe el PWM, nunca van a tener el mismo tiempo de ciclo de trabajo. El puente H no es más que una configuración de transistores, los cuales permiten que con la apropiada activación de sus bases permiten generar un voltaje AC a partir de un voltaje DC. Esta configuración es muy utilizada para cambiar el giro a los motores, ya que debido a su configuración permite entrar energía en un sentido y en otro momento entrarle en el otro sentido, así permitiendo cambiar el giro de un motor. Pero en esta ocasión no las utilizaremos para cambiar el giro de un motor, sino para producir la onda AC en un inversor. Esta es la tercera parte de nuestra tarjeta de potencia, ya que antes de esto necesitamos utilizar un driver controlador y les explicaré por qué se necesita ese driver controlador. No se puede conectar el puente H inmediatamente al CG3525 debido a un detalle que tiene esta configuración, pero primero vamos a explicarla. El puente H, como pueden ver en este lado del diagrama, tiene 4 transistores MOSFET, los cuales van a ser activados en forma diagonal, es decir, M1 y M4 estarán activados en un momento cuando se le entre una señal por su compuerta, y cuando estos dos estén activados, la corriente fluirá como sigue, como va en este sentido, como pueden observar en el mouse. La corriente viene por aquí
no puede irse por ese camino porque ese transistor no estará activado. Entonces se viene por aquí por la carga, que va a ser en este caso un transformador, que es quien va a amplificar esta onda DC que eso va a generar. Entonces viene por aquí, sigue este camino hacia aquí abajo y va a cruzar por aquí porque está activado y viene a tierra. En otro momento el M1 y el M4 se desactivarán, como es el caso en de este lado. M1 y M4 se desactivarán y se activará entonces en diagonal M3 y M2, por lo cual la corriente fluirá en ese sentido. Viene por aquí, se introduce por el transistor M3, no continúa por aquí porque el M4 está desactivado, entonces viene en este sentido por la carga, es decir, en el sentido contrario. Entonces viene por aquí y como M2 está activado, llega a tierra, por lo cual intercambiando o switchando las compuertas de forma diagonal de los cuatro transistores, podemos lograr que se genere una onda AC. Y sí, se puede conectar al CG3525 y se genera la onda AC ciertamente, pero esto produce una onda del tipo AC, pero con muchísimos picos muy peligrosos, los cuales pueden dañar la carga, como se presenta en la siguiente imagen a continuación. Aquí vamos a ver qué tipo de onda sale colocando o no colocando el driver controlador, como por ejemplo en este caso el HIP 4082. Si le colocamos el driver antes del puente H como intermediario entre el CG3525 y el puente H, entonces vamos a obtener una onda cuadrada AC perfecta, como podemos ver en esta imagen. Sin embargo, aquí se puede ver cómo quedaría la señal sin el driver controlador HIP, es decir, conectando directamente el CG3525 a los transistores MOSFET del puente H. Queda de esta manera debido a que el CG3525 carece de la potencia necesaria para activar los transistores superiores de manera correcta. Entonces lo que nos quedaría es una señal, no quedaría perfectamente cuadrada, y además los picos serían muy altos y dañinos para las cargas que intentemos conectar. En la salida nos quedaría algo como esto. Así que ahí vemos la ventaja y la importancia de utilizar el driver controlador. Este circuito que podemos ver aquí es la configuración básica del driver controlador HIP 4081, que, como mencioné anteriormente, es el mediador entre el puente H y el oscilador, es decir, el CG3525. Y técnicamente la función principal que cumple es incrementar la intensidad de corriente, la tensión o la potencia de la señal que se le aplica a su entrada. En ese caso estará incrementando lo que es la tensión, ya que, como sabemos los MOSFET, las compuertas de los MOSFET se activan es con voltaje, por lo cual el HIP en ese caso incrementará el voltaje de algunos transistores específicos, para así poder hacer que estos se activen, como ya les mencioné el pequeño problema que tiene el puente H. Este integrado puede realizar su función tanto de manera pasiva como activa. Cuando lo hace de manera pasiva, lo hace variando la relación entre la corriente y el voltaje, manteniendo constante la potencia, como trabaja un transformador. O lo puede hacer de manera activa, que es tomando potencia de una fuente de alimentación y aumentando la potencia de la señal de su salida del amplificador para activar los respectivos transistores. Hablaré del funcionamiento del driver. Como puede ver, esta es su parte interna, donde se puede notar diodos de protección que se usan en cargas inductivas, o sea que los diodos se usan para proteger al dispositivo como son de la carga inductiva, como relays y motores. Bueno, para que el driver funcione correctamente se debe alimentar las patas BS y BSS, como pueden ver aquí.
y las paticas correspondientes a tierra, las correspondientes, no solo la correspondiente. La patica Enable 1 controla la salida 1 y 2, por lo tanto Enable 2 controla la salida 3 y 4. Se puede notar que cuando en las entradas se le aplica 0 voltios, que lo mostraré en un ejemplo, a las entradas se le aplica 0 voltios, como pueden ver aquí, las entradas 1 y 2, 0 voltios, el motor está parado. Pero cuando le aplican 5 voltios, pueden notar que en este caso 5 voltios, depende de cuánto demande la carga, se le aplica 5 voltios a una de las entradas, comienza a girar. En este caso se lo aplicamos a la entrada número 2. Por lo tanto, el motor gira hacia la izquierda. Pero cuando le aplicamos 5 voltios a la otra entrada, el motor gira hacia la derecha. En el caso de las dos entradas en 0 voltios se le aplica también cuando en ambas se le aplican los 5 voltios, o sea que el motor no hará nada. Cuando el motor se le apliquen los 5 voltios en ambas entradas, el motor no hará nada. Por igual, cuando las entradas se le aplican en las dos entradas negativo, el motor no hará nada. Gracias por su atención, espero que hayan aprendido mucho. Ya para finalizar, de esta manera quedaría nuestra tarjeta de potencia de nuestro inversor ya armada, utilizando componentes como el CG3525, el driver controlador HIP4081 y utilizando la configuración de puente H. La primera parte de nuestro circuito, recapitulando, es el CG3525. De ahí pasa al driver controlador, la cual amplificará las señales DC salidas de aquí para poder activar los transistores correctamente, y luego pasa al puente H, luego del driver controlador, y a partir de ahí pasa la carga, que será un transformador quien nos permitirá elevar esa señal AC que está saliendo de aquí a una señal de 120 voltios AC a 60 Hz, suficiente para alimentar nuestra casa con un inversor. Esperamos que este tutorial les haya servido para armar su tarjeta de potencia para su inversor en el hogar. Espero que le hayamos ayudado y cualquier pregunta la puede dejar en los comentarios.